y el análisis que se había hecho durante esta época, los siglos eh, 11 y 16, perdón, y 17 y 18. Em, Vamos a ver que me escuchan, ¿verdad? Sí, licenciada, Ok. escucho. Gracias, María José. Eh, ah, pues habíamos visto que en Europa durante esta época había estado marcada por diferentes crisis agrícolas y, y de guerra. Pues hablamos, por ejemplo, que habían existido em, en la ciudad italiana estos acontecimientos que habían contribuido para que se elevaran los precios, dado a las sequías, a las heladas que venían afectando las cosechas. Por ejemplo, entre 1630 a 1660, pues esto causó que los precios tanto del trigo como del centeno pues se elevaran. También dijimos que se habían experimentado eh, unas pequeñas llamadas edad de hielo entre 1300 a 1850. Em, Acá pues al darse estos eventos, pues fueron reduciendo la actividad y si vemos, pues la población europea también comienza a crecer de una forma significativa a partir del siglo XV, y este aumento pues facilitó en cierta forma el tener una mano de obra, pero el enfrentarse a los acontecimientos también como la peste negra, pues que redujo en gran parte la población y que costó la recuperación los siglos siguientes, pues viene a afectar. Vemos que hay una fluctuación en los precios de los cereales, pues debido a la relación que existe entre la oferta y la demanda. Cuando la población crecía, pues la demanda de alimentos iba a aumentar, lo que también podía llevar a un aumento en los precios si la producción no se ajustaba a esta demanda. Y si nosotros vemos, pues en el mercado no podemos decir que la producción de trigo también se va a aumentar, porque es un cultivo que lleva consigo un proceso y que además pues es necesario esperar un tiempo específico para poder cosecharlo y poder procesarlo. Entonces, también esto pues generaba crisis alimentaria. em, y además, pues vemos que la revolución industrial en el siglo XVIII, pues em, trajo consigo pues cambios significativos en la producción agrícola y en la economía en general, ya que la industrialización permite un aumento en la oferta de alimentos. Cuando les digo esto, que la industrialización pues permite una oferta en una, un aumento en la oferta de alimentos, ¿a qué nos podemos referir, por ejemplo, Josué? Josué anda por ahí. Y a ver, María José, a ver, ¿tiene usted alguna idea? De por qué la industrialización aumenta la oferta de alimentos. Ajá.
correcto. Pues yo creería que porque al darse la industrialización, entonces las empresas son capaces de producir mayor cantidad de productos o sea, son capaces de producir más con menos, digamos, y por lo tanto pueden ofrecer una mayor cantidad de bienes. Y eso Correcto. aumenta. Eh, um, Correcto, María José, gracias por el apoyo. Em, pues dado que, em, por ejemplo, al, al decir que hay una mayor oferta de alimentos, pues esto significa que ya con la revolución agrícola ya hay un proceso que existía y que precedió a la revolución industrial y que al existir la revolución industrial pues trae consigo nueva tecnología en la industria que ayuda a la agricultura, por ejemplo, en el caso de las siembras en el campo, que fueron clave a través de la mecanización, los arados, las sembradoras, las cosechadoras, todo esto permitió a la gente del campo pues tener una mejor productividad, un mejor desempeño y poder lograr pues que recolectar más insumos. Y a esto también, pues con la llegada de la revolución industrial, aparecen también los fertilizantes. Ya aparecen distintos químicos que le fueron añadiendo ya a a los cultivos y esto pues los se fueron haciendo más eficientes y, y que pues ya las diferentes plagas pues no acabaran con los cultivos. Entonces esto también ayudó a mejorar. Y si vemos pues que con la industrialización también ya se incrementa la tecnología con respecto al riego, permite ya que se cultiven zonas que antes no se podían cultivar. Por ejemplo, si recordamos a inicios, pues las zonas de cultivo siempre se encuentran localizadas cerca de afluentes de agua para llevar esta a las cosechas. Entonces, con este inicio de la revolución industrial, pues ya se logra que ya se llegue a más sectores. También se logra que con la revolución industrial haya un mejor procesamiento en los alimentos que se dan en el campo. Ya también se ayudan a que haya una mejor distribución. Ya las fábricas de alimento permiten que ya haya una producción a mayor escala y, y también que debido a los procesos que utilizan, pues ya se prolongue la vida útil de los alimentos. Entonces, con esto también se ayuda a reducir el desperdicio. Ya los alimentos van a estar pues disponibles por más tiempo. Y, por ejemplo, permítame un momento. Listo. Por ejemplo, ya se va a evitar que esos alimentos se desperdicien y ya pues las personas a disponer tanto dentro de sus hogares como fuera de ellos, de los mismos. También con la revolución industrial, pues ya hay un transporte masivo de alimentos, ya aparecen los trenes, los barcos de vapor, y que posteriormente ya vienen los camiones, los aviones, pero eso mucho tiempo después, ¿verdad? Entonces, esto permite que ya los productos que antes eran perecederos, pues ya
ya recorran grandes distancias en un corto tiempo. Y así pues las áreas que tienen excedente en producción ya logran mover estos alimentos, y también ya se logra que a través de la industrialización, la implementación de mayor control de calidad, tal vez que esto ya, los alimentos que van al mercado ya no sean tan deficitarios en nutrientes. Entonces, y esto pues va permitiendo que haya una reducción en los niveles de hambre, y esto pues trajo consigo la revolución industrial. Em, por ejemplo, también la revolución industrial trae consigo nuevos desafíos, como les decía, cuando ya la mano de obra del campo se traslada a las grandes urbes, a estas zonas industrializadas, pues ya los trabajadores se desplazan de las zonas rurales, ya empiezan a en las zonas industrializadas a ser más habitadas. Esto lleva consigo más demanda de lugares habitacionales, de alimentación. Entonces hemos podido ver que cómo la industrialización en sus diversas etapas pues fue un motor bastante importante en la demanda de alimentos, y que permitió pues sostener la población europea, que también se enfrentó a distintos desafíos, que en sus épocas pues lograron ocasionar hambrunas, deficiencias alimentarias. Y pues acá vemos que en los puntos en que había esta escasez de trigo, que es lo que muestran las gráficas, que eran causa de desnutrición, pues también fue un repunte de muertes, porque la calidad de vida se vio afectada. Entonces podemos decir que la relación dentro de la población y los precios de cereales que se vivieron en la agricultura estaban directamente interrelacionadas, y que se puede ver a través de las fluctuaciones de los precios de los cereales y el crecimiento o decrecimiento de la población. Y podemos ver cómo estos cambios en la producción ocasionaron crisis o transformaciones sociales, y que además pues lograron influir en, en todos em, en todas los acontecimientos dados. Por ejemplo, podemos hablar de que el trigo, como era un alimento básico en la dieta europea, reflejaba la salud económica y la capacidad de la sociedad. Entonces, como bien vemos permítame un momento, en la gráfica siguiente, pues hablábamos de la población y de los precios de los cereales. Y pues acá vemos que hubo el gráfico va a mostrar pues la relación que existía
entre la población y los precios de el cereal entre 1200 a 1800. Nos va a reflejar cómo funcionaba pues la dinámica de la época, cómo el feudalismo y la agricultura desde la Edad Media pues eran la base de la economía, y cómo pues se dominaba la producción, y que la tierra iba a ser controlada por los nobles y campesinos, y que estos pues trabajaban en ella a cambio de protección y de una parte de la población. Entonces, haciendo un recordatorio de lo que ya habíamos visto el día de ayer, también vimos que el crecimiento de la población en Europa empieza a crecer a partir de el siglo XV, que se observan también periodos de crisis que vimos a través de la peste negra en 1347 a 1351, y pues esto reduce drásticamente la población, y que como les dije, pues el tiempo después se siguió recuperando, pero esto fue de una manera un poco más lenta. También vemos que los precios de los cereales se fueron fluctuando, dado que la población necesitaba pues de alimentos, y vemos también que se enfrentaron a climas adversos, y que esto pues ocasionó repuntes en los precios. También dentro de los impactos que habían causado estaban pues las guerras. Y acá pues vamos a ver el crecimiento de la población mundial en el último siglo, y acá pues el gráfico muestra la evolución de la población mundial desde 1950, y desde 1950, perdón, y realiza unas proyecciones hasta el 2050. Acá vamos a tener varios datos claves. Por ejemplo, en 1959, la población pues era aproximadamente de 3.000 millones. Vemos cómo se va proyectando hasta alcanzar para 2050 9 billones. El incremento de la población, como vemos, pues ha sido bastante acelerado, especialmente pues en las últimas décadas del siglo XX. Pues este crecimiento se atribuye pues a los avances que han habido en tecnología y en medicina. Por ejemplo, podemos ver que si hacemos una relación en el transcurso de la historia, han habido avances, por ejemplo, en el saneamiento, en la higiene, sobre la salud, pues también se sientan bases para desarrollar nuevas técnicas y herramientas. Por ejemplo, aparecen ya agujas, suturas, herramientas médicas que ayudaron a que la medicina evolucionara. Se logran identificar distintos virus, gérmenes que eran causantes de enfermedades. También se empiezan a adoptar medidas de higiene. Recordemos que en los siglos XV, XVIII, pues
era más en Europa. Los habitantes consideraban de que no se tenían que bañar. Recuérdense que usaban hasta pelucas y los vestidos que cubrían pues la suciedad que la población tenía en esa época. Entonces ya hay una mayor higiene, ya hay un mayor saneamiento. Recordemos que en esa época también pues los desechos eran arrojados por las ventanas, eran arrojados a los ríos que pasaban cerca. Había pobladores que hacían sus necesidades cerca de los ríos, y si tenían alguna enfermedad pues contaminaban, y esto pues ocasionaba enfermedades intestinales que se traducían en muertes porque no sabían los orígenes, no había medicamentos. También ya ahora si vemos pues hay sistemas de alcantarillado, sistemas de tratamiento de aguas residuales, que esto pues ha ido mejorando la calidad de agua y reduciendo la propagación de enfermedades. También se promueve ya el uso del jabón. Ya no solo se utilizan los perfumes como en la antigüedad para la eliminación de los olores desagradables. También se crean leyes que ayuden a regular y proteger la salud tanto de la población como de los trabajadores. Y vemos ahora pues ya en numerosas instituciones pues ya se cuentan con clínicas para el personal y para brindar un apoyo inmediato a los trabajadores y pues mejorar las condiciones de vida. Y si vemos pues también eh, la industrialización ayudó, pero también generó contaminación y pues ha ido de cierta forma eh, afectando a la salud. Es la contraparte. También se fueron eliminando las jornadas laborales y las malas condiciones en muchas de las fábricas o de las industrias, pues estas causaban enfermedades, y por las extensas horas de trabajo, pues ocasionaron accidentes dado al cansancio o de los trabajadores. Y pues la concentración de las personas en las ciudades en la antigüedad pues generó malas condiciones sanitarias en esa época, y esto pues facilitó la propagación de enfermedades. Pero si vamos a la actualidad, pues ya toda la revolución que hubo con respecto a salud, con respecto a las medidas sanitarias, pues ha ido a mejorar eh, tanto a la población que hay y como la calidad de vida. Entonces a esto ha hecho que se atribuya todas estas condiciones y pues hayan permitido, junto a una buena alimentación, aumentar la esperanza de vida y reducir tanto la mortalidad infantil como adulta. También vemos factores que contribuyen al crecimiento poblacional, porque ya hay innovaciones en la agricultura, ha incrementado, perdón, la producción de alimentos. Lo han hecho ya de una forma más sostenible, han creado semillas que mejoradas, y esto pues con el fin de reducir las condiciones de salud y de deficitarias de nutrientes en los organismos de las personas. Vemos que también otro de los factores que contribuyen a este crecimiento poblacional es es el que las familias pues tengan un patrón ya más estandarizados,
con respecto al nacimiento de hijos, ya se cambió la cultura, y con la esperanza de vida, pues se logra que esto contribuye al crecimiento de la población. Entonces se espera que a futuro la población mundial siga creciendo, que las tasas de crecimiento van a llegar a un punto a desacelerarse y que esto se va a ver más en regiones desarrolladas, mientras que, por ejemplo, como Europa y en Asia, mientras que en regiones como África o que están en vías de desarrollo, pues la tasa de natalidad sí va a seguir creciendo, no de una forma acelerada, pero sí continúa en crecimiento. Eh, Dentro de los retos que el crecimiento poblacional se enfrenta, serían los recursos naturales, ya que el medio ambiente sufre el deterioro, no se han seguido las medidas para ser amigables con el medio ambiente. También vamos a enfrentarnos a la infraestructura, porque si el crecimiento de la población sigue, pues los lugares habitacionales en las áreas urbanas pues se van a escasear y se van a volver cada vez más caros. También los sistemas de salud pues tienen nuevos retos. Nosotros, por ejemplo, acabamos de vivir una pandemia. Entonces, las condiciones sanitarias que puedan surgir. Y también vamos a observar migraciones. Estos pues van a hacer, por ejemplo, nuestro país. Sabemos que es un país en el que eh, mucha de el indicador de la balanza comercial pues está reflejada por las remesas que vienen a ayudar significativamente dentro de la economía del país y forman un nivel bastante alto. Por ejemplo, acá en la diapositiva vemos que se habla de el censo de Bereo. Pues acá este censo de Bereo, como dice acá, fue creado en Estados Unidos, es utilizado para las mediciones. Por ejemplo, vemos que con este censo fue realizada esta imagen que tenemos acá. El censo de Bereu, el censo de Bereu, pues es utilizado para, como les decía, para medir la población y tanto lo toman como ejemplo para otros países. Permítame un momento. Perdón, como les decía, la Oficina de Censos de Estados Unidos pues utiliza este censo.
fue creado por la Constitución de Estados Unidos. Y en Estados Unidos exigen que lo realicen cada 10 años. Si nosotros vemos en Guatemala, pues tenemos un lapso del 2002 al 2018 que se realizó un censo, porque un censo representa costos significativos para el gobierno. Entonces nosotros no disponemos de estadísticas actualizadas, mientras que este censo lo realizan cada 10 años, y es fundamental pues para conocer los datos demográficos en Estados Unidos, para poder realizar las políticas monetarias o fiscales que se necesiten, tomar en cuenta los programas tanto de escuelas, hospitales, servicios sociales que necesiten. Y pues este estudio continuo es importante porque va a revelar datos detallados sobre diferentes características, tanto sociales, económicas, de viviendas de la población, y permite pues identificar los mercados potenciales, tomar decisiones sobre qué invertir, cómo negociar. Entonces, por eso es que realizan este censo. Y si vemos acá, pues este censo realizó una estimación a nivel global para ver el crecimiento de la población y de los socios comerciales con Estados Unidos, y de ahí pues se extrajo esta información. Ahora hablemos del PIB per cápita. Pues acá, como ustedes saben, el PIB per cápita va a estar dividido va a estar dividido dentro de la población de un país, y que va a ser el indicador de un nivel de vida y de la economía de la nación. Nos va a reflejar, por ejemplo, la esperanza de vida, el promedio de años que se espera que un individuo viva en un país desde su nacimiento hasta su muerte. Y esto se va a ver reflejado en la calidad de vida que tenga, en los servicios de salud que disponga. Generalmente, pues, si hay un PIB positivo, pues se espera se tenga ese país o esa población una mayor esperanza de vida. Y a medida pues que el PIB aumenta, va a tender a aumentar la esperanza de vida, debido a que hay mejoras en salud, en educación, y dentro de em, dentro del crecimiento económico. Acá pues vemos diferentes puntos de la gráfica. Vemos que a través del el tiempo, pues los datos han tendido a agruparse, han tenido una tendencia ascendente, y lo que indica que los países con PIB per cápita más altos van a tener una esperanza de vida mayor, y que pues acá las políticas económicas que forman el crecimiento del PIB van a influir de manera positiva en la población, y que es importante tener en cuenta que no todos los países van a crecer de una manera uniforme, y que van a haber factores como la desigualdad para que afecten
la, la esperanza de vida. Acá vemos que también muchas veces es considerado el PIB mentiroso, porque un alto PIB per cápita no va a garantizar automáticamente una esperanza de vida, porque vemos que hay otras determinantes sociales, que no todas las personas disponen de esa distribución que se plantea en el PIB per cápita. Y acá pues vemos cómo a lo largo del tiempo el crecimiento económico va a estar relacionado con la esperanza de vida. Acá vemos que permítanme un momento. Que por ejemplo hay unas etapas de transición en la demografía. Acá pues vemos em, que las sociedades van cambiando de acuerdo a las altas tasas de ya sea de natalidad o de mortalidad, y que un régimen de bajas tasas se puede dar un bajo régimen de natalidad y de mortalidad, y que este proceso pues se va a dividir en varias etapas. Acá vamos a ver la fluctuación. Esta etapa garantiza que en el modelo demográfico antiguo, pues las tasas de natalidad y de mortalidad pues eran altas, y que las tasas altas de mortalidad se deben a factores de enfermedades, de hambrunas y la falta de atención médica y de conocimiento médico. Y, y que a pesar de que había un alto crecimiento de la población, eh, esta, esta falta de salud pues hacía que el crecimiento de la población fuera de una forma más lenta, o incluso a veces inexistente. También vemos que estas fluctuaciones que se dieron en la población fueron bastante comunes por las crisis que hubieron sanitarias o los desastres naturales. Hablamos, por ejemplo, de la pequeña era de hielo. Hablamos de la falta de higiene o de alcantarillas en el transcurso de los siglos anteriores, y pues esto afectó a que no hubiese un crecimiento sostenido. También vemos que se dio una etapa de expansión. Esta fase pues la tasa de natalidad va a ser alta, y las tasas de natalidad pues van a disminuir debido a las mejoras de salud, generalmente públicas, porque si nosotros vemos el costo de cualquier enfermedad, si es de forma privada, pues es bastante alto. La nutrición, las mejoras que hubieron en nutrición, por ejemplo, al existir la revolución agraria, al existir la revolución industrial, pues esto permitió una mejor nutrición, y, y ayudó a que existiera una disminución
En la mortalidad también se dieron los avances en medicina, que esto ayudó a que existiera esta expansión a lo largo del tiempo y pues ha llevado a un crecimiento en la población. Y si vemos que, por ejemplo, a finales del siglo IX y principios del siglo XX, pues muchos países europeos y de Estados Unidos pues han vivido transformaciones significativas en las distintas dinámicas de la población y este periodo pues se caracteriza por la transición de el modelo antiguo a un modelo moderno y acá pues ya se empezó a vivir eh, un crecimiento poblacional ya más acelerado. Dentro de los factores que contribuyen a esta expansión fue que haya también implementación de políticas públicas en salud y cuáles podrían ser pues ya las vacunas, que estas pues reducen las pandemias que sufrían en la antigüedad al existir también las distintas prácticas de higiene y el acceso a agua potable que contribuyen a disminuir enfermedades y también enfermedades infecciosas, los distintos avances en medicina, los que se desarrollan tratamientos médicos, distintas tecnologías que mejoran la atención, por ejemplo, en el siglo XX, pues ya se descubren los antibióticos y esto pues tiene un impacto significativo ya que reduce la mortalidad y también pues ya hay formación de médicos, ya empieza la creación también de hospitales que fue fundamental porque ya había acceso a la atención médica que en la actualidad pues es solo las personas que contaban con recursos podían disponer de atención médica. También vemos que las mejoras en la producción agrícola volvieron más eficiente, las técnicas, las maquinarias proporcionaron mayor contribución de alimento y esto pues también ayudó a la expansión dentro de la historia de la población. También vemos que el aumento de la población proporciona también una mayor fuerza laboral y esto pues logra impulsar la economía, fomenta el desarrollo industrial, la expansión del mercado pues llega del mercado interno, beneficia a la economía ya que más personas se vuelven consumidores. También eh, otra de las consecuencias que se vive en esta expansión y del crecimiento poblacional es que ya hay necesidad de viviendas y de mejor servicios. También las poblaciones se empiezan a adaptar a las nuevas condiciones de vida, perdón, ya consigo pues lleva cambios en la dinámica de las familias, ya se ve que por todas estas mejoras en salud, en alimentación y que ya hay un mejor ingreso, pues ya las tasas de natalidad pues ya se empiezan a estabilizar. Ya también empieza a cambiar
el, el papel de la, de la mujer. Acá también hablamos se habla del descenso, de la expansión de la demografía. Pues acá entonces ya la natalidad experimenta un descenso, ya las tasas de mortalidad siguen disminuyendo de una forma lenta. Esto pues desacelera también el crecimiento de la población, los cambios en la estructura socioeconómica, las urbanizaciones, porque ya el que ya las viviendas tengan que ser menos espaciosas, contribuye a que ya las familias sean de menor tamaño. Ya el acceso a a la educación, perdón, que ya tiene un costo. Esto también influye a que las familias tomen la decisión de que cada vez tener menos hijos y y además que ya dado a que ya hay mejoras en salud, ya hay mayor disponibilidad en métodos anticonceptivos, ya se dispone de conocimientos en la planificación familiar y esto pues permite que las parejas tengan menos hijos y esto pues va a contribuir a que haya un descenso en esta etapa de transición de la demografía y que pues la tasa de crecimiento se vaya ralentizando y que se observe este cambio en la dinámica familiar que ya busca tener menos hijos, pero con un mayor enfoque en el bienestar, en la educación de los hijos que tenga. También vemos en esta etapa de transición de la demografía un estancamiento. Acá pues se da ya que la natalidad como la mortalidad se van a estabilizar en niveles bajos, ya la población va a alcanzar un estado de equilibrio donde el crecimiento es mínimo o nulo, ya la mejora en la calidad de vida, el acceso a la salud, a la educación, como los cambios en la cultura. Cuando hablo de los cambios en la cultura, pues hablo de las familias que son menos numerosas, pues esto contribuye a que haya una estabilización en la población y acá cuando se da esta estabilización de de la población, pues ya se observa que hay un estancamiento y hay una población en envejecimiento, ya que la esperanza de vida pues ha aumentado y dado a que la natalidad ha disminuido, el número de jóvenes pues de niños y de jóvenes va a ser menor. Por ejemplo, este fenómeno se ha observado en países como Europa, en Austria, se ha observado también en Alemania, en Suecia y en España, también en Estados Unidos, donde ya la transición de la demografía ya va culminando, ya se va alcanzando un equilibrio en la tasa de natalidad y de mortalidad. Entonces, acá pues vemos que muchos de estos países pues han experimentado un desarrollo económico a partir del siglo XIX y siglo XX y esto pues ha ido acompañando las mejoras en salud y en educación y esto pues redujo la mortalidad y posteriormente el deceso de natalidad.
Si hablamos, por ejemplo, de Alemania y de Austria, estos países han visto un envejecimiento de la población y aparte, pues, una baja tasa de natalidad que se ha mantenido ah, a lo largo del tiempo, entonces no ha existido un reemplazo, más o menos de 2 hijos por mujer y esto pues ha llegado a preocupar a estos países porque ya no hay sostenibilidad para los sistemas de pensiones, ya no va a haber una fuerza laboral y por ejemplo Suecia, que es conocido como un modelo de bienestar, ha logrado mantener pues una tasa de natalidad estable porque ha hecho políticas familiares y además pues ha apoyado la crianza de los hijos, o sea, tienen distintas políticas para incentivar la natalidad y que no se estanque, pero sin embargo pues la población sigue envejeciendo y pues se enfrenta a desafíos como la atención a las personas mayores. Y si vemos, por ejemplo, en España en las últimas décadas, pues España ha experimentado una caída en la natalidad debido a cambios en las actitudes hacia la familia y hacia el trabajo, a factores económicos y pues como resultado también tiene una población envejecida y una disminución a largo plazo pues de la fuerza laboral. Y Estados Unidos, aunque ha mantenido una tasa de natalidad más alta con respecto a los otros países europeos, también se ha visto una desaceleración en cuanto al crecimiento poblacional en los últimos años. Y esto pues se debe a que hay factores como la planificación familiar y esto pues que ha contribuido a, a esta tendencia. Y si vemos pues acá eh, se enfrentan desafíos que va a ser el envejecimiento de la población y que esto va a llevar a una reducción de la fuerza laboral y esto pues va a afectar en el largo plazo el crecimiento económico y va a enfrentar desafíos para los sistemas de salud, para las pensiones. Y los gobiernos deben realizar pues políticas de cómo adaptarse a esta nueva realidad y fomentar que personas pues de otros países lleguen ahí sí que prácticamente a vivir y que apoyen o promuevan la, la fuerza laboral. Eh, Acá, por ejemplo, vamos a ver que las distintas dinámicas familiares han ido cambiando y que el bienestar infantil y que la educación pues van a influir en la estructura familiar de los países. Vemos que las tasas de natalidad y de mortalidad pues han disminuido en estos países en desarrollo. Ahora bien, cuando hablamos de la transición demográfica, acá pues este es un modelo teórico de desarrollo del siglo XX. En este pues busca explicar cómo cambia la tasa de natalidad y de mortalidad a lo largo del tiempo. Vemos la relación del desarrollo económico y social de los países
Y acá pues el propósito es entender el crecimiento de la población y pues poder vincularlo con con las transformaciones económicas. ¿Cuáles serían estas transformaciones? Pues la industrialización, la urbanización, los avances médicos y la educación. Acá vemos que las distintas fases de el modelo. Vemos un régimen demográfico tradicional antes de 1750. Vemos una tasa alta, una natalidad alta de nacimientos. También vemos una mortalidad alta y fluctuante debido a las epidemias, a las hambrunas y a las guerras. Vemos un crecimiento natural bajo, la población apenas crece. Y acá pues Europa se encontraba en la era preindustrial, América Latina se encontraba en la época colonial. Vemos también, por ejemplo, la fase de transición de 1750 a 1850. Acá vemos el descenso de la mortalidad debido a las mejoras en alimentación, debido a la revolución agrícola. Vemos que los avances en medicina, como por ejemplo también que ya tenían acceso al agua, ya había menor frecuencia de hambrunas. Ya esto ocasiona que la natalidad pues se mantenga alta, porque esa era la cultura en esa época. Em, Dado a la religión y a la economía. Además, recordemos que en esa época la fuerza laboral era, era a través de los hijos, que todos se dedicaban a trabajar. Bueno, jóvenes, con esto pues estaríamos concluyendo lo que entra para el examen. Nos tocaría ya empezar con el espacio y estrategias de el crecimiento poblacional. Esto que vamos a ver en unos minutos, porque me va a servir para dejarles una pequeña tarea para el día, para que la entreguen el día. ¿Qué? El día tienen hasta el día sábado, es cortito, a medianoche. Acá vamos a hablar de espacio y estrategias del crecimiento demográfico. Entonces, necesito que me investiguen qué son las estrategias RIK y que hagan una tabla comparativa donde enumeren por lo menos 5 diferencias entre las estrategias RIK. Y luego que vean cuál de estas estrategias R o K es más efectiva en la lucha contra la extinción de las especies. Entonces,
Bueno, vamos a ver. Bueno, que ahorita todavía tenemos unos minutos para que la empiecen a trabajar y la vamos a dejar mejor porque es bien poquito. Lo vamos a dejar. Profesora Norfas anda por ahí. Sí, Ligda, buenas tardes. Buenas tardes. La voy a molestar para que me habilite un espacio para que los jóvenes entreguen hoy esta comparación hasta la medianoche. Ok, yo creo el espacio por ahí. Ujú. Entonces estarían trabajando en esto, es breve, no es muy complicado. Entonces, para que entiendan el nuevo punto que vamos a ver. Y con eso, pues, estaríamos concluyendo la clase de hoy. Sí, Adrián. No, Adriana, esa solo es la comprobación, por eso les voy a realizar la comprobación para no tocar ese punto dentro del examen. Ujú. La parte es, a partir de aquí estaríamos para el segundo parcial, hasta donde lleguemos. Sí, de Augusto. Licenciada, de los libros que nos compartió, ¿son todos los libros completos los que va a evaluar o solo ciertos capítulos de los mismos? No, ciertos capítulos, es lo que hemos visto en las diapositivas. Y yo eso se los compartí para que, porque son los que tengo en digital, porque los demás son copias. Entonces, por eso se los compartí. Y los otros pues aparecen en el programa. Les mencionaba que estaba, por ejemplo, dentro de la bibliografía, creo que aparece la demografía de Carlos Belti. Aparece, por ejemplo, vamos a ver, geografía económica, una visión integrada para el mundo, que también hay extractos de ahí que se van a evaluar. Y por ejemplo, de Carlos Beltis, ahí es donde creo que más tenemos, porque ahí es que es la demografía, muchos de los datos de la demografía. Y por ejemplo, de geografía económica, ahí van a encontrar todo lo que vimos de, de geografía, de los tipos de geografía que había, geografía en la economía, todo eso lo van a encontrar ahí, la geografía física, la geografía humana, todo eso lo van a encontrar en ese libro. La geografía agrícola, la geografía de la pesca, toda esa lo van a encontrar ahí. Entonces, para que lo lean, porque así amplían, o por si no entendieron algo, pues ya lo tienen ahí. Ujú. Eso sería. Gracias, muy amable. Muy bien. Entonces, los veo el día viernes. El examen no viene difícil. Aprovechen los puntos porque cada vez se va complicando más. No porque sea difícil, sino porque es más contenido, el aprenderse fórmulas, el aprenderse mucho más cosas, el hacer práctica. Entonces ahí es donde lleva más tiempo. Así que aprovechen esto que es poquito todavía. Así que feliz noche, jóvenes. Los veo el día viernes. Muchas gracias, feliz noche. Feliz noche, licenciado.